Después de que Jesucristo explicó la anterior parábola a sus discípulos, que es la parábola del sembrador, Él les dijo que para entender todas las palabras necesitas entender primero la parábola del sembrador. Por esa razón Él les dio la explicación acerca de lo que es la parábola del sembrador, que se encuentra en los versículos anteriores, y yo se las quiero leer. Dice la Biblia, versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado junto al camino. Si el sembrador, hermano, tira su semilla y cae en el camino, ahora entendemos que el camino es un terreno que está endurecido por causa del tránsito de los animales, por causa del tránsito incluso ya sea de vehículos o personas. Entonces, cuando el evangelio, hermano, va y se predica a personas que tienen corazón duro, de acuerdo a la escritura, la semilla no puede penetrar. Entonces viene el pájaro, dice, o viene el malo y arrebata, y es infructuosa. Es una persona que es como si nunca hubiese escuchado. Por eso usted encontrará personas que se les explica y se les dice, y muchas veces ellos dicen que sí entienden, pero finalmente no han entendido, y hay que rogar por ellos, y hay que orar para que ellos un día puedan ablandar su corazón y la palabra de Dios pueda penetrar en sus vidas. Después nos habla acerca del siguiente que dice ahí, el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oh, qué bendición, qué alegría que me trajiste la palabra de Dios. He entendido cuánto Cristo me ama, he entendido lo que es la salvación, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces aquí está otro corazón, el cual sí recibe la palabra, el cual recibió la semilla, pero la escritura dice que no puede agarrar raíz porque pues tiene también otro corazón que no está blando, y entonces cuando viene una prueba a su vida se desaniman y dejan entonces las cosas de Dios, y es como si no hubiesen creído. Prosigue después el versículo 22 de otro más: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es algo que llegó más profundo, pero en su vida hay problemas. En su vida hay una manera de ver las cosas, y dice que estos espinos son los afanes de la vida, son las cosas lógicas que ve y no puede mirar con fe lo que es el mensaje de la salvación, y dice la escritura, también se hace infructuosa. Entonces tenemos tres diferentes corazones o tres diferentes terrenos donde el sembrador tira su semilla, pero son infructuosos. ¿Por qué razón? Porque no son corazones donde la semilla penetra y puede dar su fruto. Pero el cuarto corazón o cuarto terreno está en el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Entonces el Señor le dijo, tenía que explicarles esta parábola para que puedan entenderse todas las palabras, todas las parábolas, porque esta es la principal de todas las palabras. Así es que piensen bien, hay 4 diferentes clases de terrenos, hay 4 diferentes clases de corazones, y el sembrador viene y tira la semilla. No toda cae en el terreno fértil, una cae en el camino, que sinceramente viene el malo, viene el pájaro y se la lleva. Otra cae en terrenos que son duros, donde no penetra, no tiene manera de cómo germinar. Otra penetra en aquellos que tiene abrojos, que tiene problemas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Pero qué bendición cuando cae en un corazón que está blandito. Qué bendición cuando cae en un corazón que entiende, en una persona que ha recibido la salvación y entiende que la salvación por gracia es una gran bendición de Dios. Entonces así, enseguida Cristo enseña otra parábola. Por eso les dice en el versículo 24, le refirió otra parábola. Y esta otra parábola es el trigo y la cizaña.
la que ahora el Señor quiere referirles después de haber entendido lo que es la parábola del sembrador. Quiere referirles el trigo y la cizaña. El propósito de las parábolas de Jesús, hermanos, era para dar un mejor entendimiento al mensaje que él traía. Ese era porque es agarrar algo material a ponerlo en lo espiritual, para que entonces el corazón de la persona pudiese entender de una manera más efectiva el mensaje que él les traía. Así es que son como las ventanas a la casa. Cuando tiene ventanas, le da luz para que pueda verse mejor lo que está dentro. Y ese es entonces el trabajo de la parábola, el dar luz para entender mejor la enseñanza que el Señor Jesús traía a la gente. Así es que en su mayoría el mensaje de las parábolas tiene que ver con la salvación, con el reino de Dios, de cómo será el reino de Dios o cómo vendrá el reino de Dios. Y en este momento nosotros vemos esta parábola que tiene su propósito de advertir sobre la presencia de un falso evangelio en la iglesia cristiana. Es lo que tiene ese propósito. La parábola del trigo y la cizaña tiene el propósito de advertir la presencia de un falso evangelio en la iglesia cristiana. Ahora, ¿puede suceder eso? Claro que sí. El trigo es el creyente que ha sido salvado de la condenación, que ha sido salvado, no que está esperando ser salvo, no que tiene la esperanza de ser salvo, sino que ya ha sido salvado, que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, que ha comprendido que no hay otra manera de tener salvación aparte de la gracia y la bendición del Señor Jesús, y es salvado por la pura misericordia de nuestro Dios. Ese es el trigo. Pero la cizaña es quien tiene religión sin salvación. Pero el hombre no lo puede distinguir, solo Dios lo puede distinguir. Cuando nosotros pensamos en trigo y cizaña, usted y yo no podemos señalar ni podemos distinguir quién es trigo o quién es cizaña. Solo Dios lo puede ver, porque solo Él conoce los corazones, porque solamente Él determina y determinará quién es trigo y quién es cizaña. El problema de este asunto es la falta de comprensión del verdadero mensaje del evangelio de salvación. Y esto se comenzó a distorsionar desde los años 320 después de Cristo, cuando se inventó el evangelio por las obras, el que tú tienes que ser salvo solamente porque tú debes de tener buen testimonio, porque tú debes de hacer cosas buenas, ayudar al prójimo, y tú puedes un día poder tener salvación. Es el evangelio de las obras, no es el evangelio de la fe. Y ahí se distorsionó, y de entonces tenemos en este mundo un evangelio diferente, un evangelio que es falso y un evangelio que es por las obras de la ley. Y la Escritura dice que nadie puede justificarse por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta parábola entonces es muy real en estos tiempos, porque mucha gente sincera es engañada por el falso mensaje, como se le indicó a los Gálatas. Vamos a ver en Gálatas capítulo 1, versículo 6, acerca de ese evangelio que yo te estoy diciendo. Gálatas capítulo 1, versículo número 6. Gálatas 1:6 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire, el evangelio que se comenzó a predicar en Jerusalén es sencillo, es algo que hasta es simple y puede entender hasta un niño que tiene 8 o 9 años. El evangelio de Jesucristo es este, que hace 2000 años atrás vino del cielo el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo en carne, bajó y nació a través de una virgen. Vivió 33 años y medio siendo perfecto, sin pecado. Y cuando tenía 33 años y medio fue sacrificado en la cruz. Fue golpeado, fue coronado con espinas, sufrió lo que tú y yo debemos de sufrir y fue puesto en la tumba. Pero Él no se quedó en la tumba, resucitó victorioso al tercer día. Y cuando Él resucita, venció la muerte.
y al vencer la muerte tiene el poder para dar salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio que surgió en Jerusalén en los primeros años del evangelio. Pero después se pervirtió, cuando diciendo de que no es suficiente. No es suficiente creer solamente eso, sino que tengo que hacer mi parte, sino que tengo que colaborar. Y yo quiero preguntarle a alguien, ¿qué puedes hacer? Todo está hecho. Por eso nos dice el capítulo 2, ahí mismo en Gálatas. Bueno, leemos primeramente el 3, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Le está diciendo, increíblemente no los comprendo, son necios. Porque ustedes oyeron el Evangelio y lo recibieron con la fe. Pero ahora ustedes se quieren volver otra vez a esclavizar a las obras de la carne y a las obras de la ley. Y entonces él está dando una palabra que hasta les dice el 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, mire, el mundo está lleno con multitudes religiosas que dicen tener fe en Jesucristo, pero aún dependen de las obras de la ley. Aún dependen de lo que yo tengo que hacer. Y te tengo una noticia: tú no puedes ser tan bueno para merecer salvación. Tampoco puedes tú ser una obra tan grandísima para retener tu salvación, porque la salvación está en las manos de Cristo. Pero aún depende mucho para alcanzar salvación del alma, y nunca será posible. Pero el mensaje puro del evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es el mensaje claro del evangelio. Y en el capítulo 2, ahora sí, de este mismo libro, encontramos una palabra muy poderosa y contundente. Gálatas 2, el último versículo, el 21, dice así: no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, escúchame, entonces por demás murió Cristo. Si yo todavía estoy dependiendo de mi propia justicia y de las obras de la ley y de la carne, entonces para mí no tiene valor el sacrificio de Cristo. Si yo todavía estoy esperando que un día Dios me tome en cuenta la buena persona que soy, entonces para mí no importa lo que Cristo hizo. Si yo todavía dependo de esas cosas, en vano el Señor Jesucristo murió. Pero ¿sabes qué? Yo soy trigo. Y soy trigo porque yo creo en el bendito evangelio de Cristo, que es por la gracia, no por las obras de la ley, sino por su pura misericordia. Por eso yo soy trigo. Yo no sé tú, pero yo he creído en su salvación como el único medio que puede haber para el rescate de las almas. Y todo aquel que cree en otro evangelio pervertido es cizaña. Quien dice tengo que guardar mi salvación si no la puedo perder, es cizaña. Si alguna persona dice yo tengo que hacer mi parte, si no yo no tengo ninguna oportunidad, tú entonces eres cizaña. Quien dice no puede ser salvo solamente por la fe, entonces es cizaña. Pero yo quiero explicarte lo que es esa fe, porque mucha gente dice: ¿a poco con creer? Creer en el evangelio, la creencia para la salvación es confiar. Confiar en lo que yo te acabo de explicar, que lo que Cristo hizo es lo que nos da salvación. Escucha, hermano, el catolicismo es el que está más cerca de la salvación, porque creen todo eso, pero no confían en ello. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo hablo con una persona que dice: oh, yo creo todo eso, y le pregunto: claro que sí. ¿Tú crees que la Virgen María dio a luz a Jesús? Claro que sí, dice la Biblia. ¿Tú crees que Jesucristo dio su vida por tus pecados? Claro que sí. ¿Murió en la cruz? Sí, hasta lo celebramos en Semana Santa. ¿Resucitó? Sí, resucitó. Pero el problema es que si lo creen, pero no confían en que eso les da salvación. ¿Ves la diferencia? Entonces una cosa es creer simplemente que Dios existe, es creer en la historia de la Biblia, es creer que Dios murió por nosotros, pero creer en el evangelio es confiar de que eso es lo que me da la salvación. Entonces una persona que cree así es trigo, y la persona que tiene sus dudas
Y la persona que cree que necesita poner su parte es cizaña. Entonces, hermanos, vamos a ver hoy 3 verdades acerca del trigo y la cizaña. En ese pasaje que vamos a ver, 3 verdades acerca del trigo y la cizaña. Número 1, Jesús es el que siembra la semilla. Regresemos por favor a la parábola y dice el versículo 24 del capítulo 13 de Mateo. 24 dice: Él refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El hombre aquí en cuestión es el Señor, quien es el dueño de la parcela, es su campo, y Él siembra la buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios no adulterada, la palabra de Dios perfecta. Esa es la semilla, la que siembra. Y Él siembra, desde que Él vino, Jesús vino del cielo y Él fue el sembrador. Por 3 años y medio predicó el evangelio de la salvación, enseñó por toda la comarca de Israel, y Él habló acerca del reino de Dios y anunció las buenas nuevas de ese reino bendito. Y la semilla cayó en muchos corazones, y muchos creyeron, y multitudes tuvieron salvación, porque aquella semilla cayó en corazones que escucharon y entendieron. Pero muchos lo rechazaron en aquel tiempo, y entonces eso hizo una diferencia. Él se entristeció por aquellos que no creyeron. Él lloró por aquellos que decidieron el poder acusarle de usurpador y también de alguien extraño. Él oró por los que los maltrataron. Se maravilló de la dureza de corazón de los mismos religiosos, que ellos creían tanto en la Biblia, que ellos estudiaban las escrituras, conocían las historias, pero se maravilló de su incredulidad, de su falta de fe. Y tuvo que llorar por muchos, por su ciudad. Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntar a tus pollitos como la gallina los junta, pero no quisiste. No conociste el día de tu visitación, dijo Él. No conociste el día que vino tu Salvador. Pero el Señor le dejó una advertencia, porque hay advertencias. En Juan capítulo 12, versículo 48, nosotros encontramos esa advertencia que Cristo dejó a su misma gente. Y es una advertencia que retumba en estos tiempos también. Juan 12, 48 dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Escuche, hermano, Jesús ama al pecador. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguna alma se vaya al infierno. Por eso predicó el mensaje de la salvación. Y por eso Él dijo que el que recibe su palabra, Él le salvará. Pero el que la rechaza, yo no le voy a juzgar. Te va a juzgar la misma palabra que tú has escuchado. Así es que, hermano, siempre que alguien viene aquí a la iglesia y se le predica el mensaje del evangelio, nadie le va a juzgar más que solamente la palabra. Si usted no tiene salvación, si usted dice: si yo muriera en estos instantes, yo no tengo la seguridad de que mi alma irá al cielo con Dios, tienes que entender que Cristo vino al mundo por esa razón. Porque te ama, porque eres una persona importante, porque Él quiere darte la vida eterna en la gloria de Cristo. Y por esa razón, cada persona que escuche el evangelio no debiese de endurecer su corazón, sino recibir esa gracia de Cristo. Porque la advertencia está en el tiempo final. No hay quien te va a juzgar, sino la palabra misma que tú escuchaste. Entonces, hermanos, la semilla sigue siendo la misma que Cristo sembró en esos tiempos de sembrador. La semilla es la misma, el mismo mensaje. La semilla es el precioso evangelio que salva definitivamente al pecador. No es una ayuda para vivir mejor. No es como quien dice: voy a acercarme a Dios a ver si se me quita un vicio. No es como: mira, viejo, vete para que se te quite lo mal hablado a la iglesia a ver si te enseñan un poquito a educarte. No, hermano, el evangelio de Cristo es para tu salvación. Y después el Señor cambia todo en tu vida.
Si tienes problemas de alcoholismo, Él es capaz de arrancar cualquier vicio desde la raíz. Si tienes problemas de drogas, si tienes problemas de mal carácter, Él es tan maravilloso que arranca desde raíz y puede convertir al oso más feroz en un humilde corderito, porque el evangelio de Cristo tiene poder. Pero acuérdate que la razón principal de por qué Cristo vino a este mundo es para salvarte a ti, es para salvarme a mí. Entonces Dios necesita sembradores hoy. Nos lleva entonces este asunto, hermanos, si la palabra de Dios tiene que seguir sembrando, Dios necesita sembradores. Y entonces lo que Dios busca en usted y en mí, que somos trigo, son sembradores. Por eso le invitamos constantemente que usted nos acompañe a que predique la palabra del Señor con nosotros, porque hay mucha tierra donde se debe sembrar. Jesús escogió 12 y los entrenó, y de ellos resultó un diablo. Quedaron 11, y 11 hombres trastornaron toda la comarca de alrededor, en Judea y en todas partes, con esos hombres. Pero ellos murieron, se fueron. Ellos eran trigo. Y entonces después los demás se fueron predicando el evangelio, siendo perseguidos de Jerusalén hasta Samaria, hasta Antioquía, y después llenaron toda Europa y toda Asia y toda África con el evangelio de Jesucristo. Y por la gracia de Dios, un lugar tan lejos, usted y yo hemos escuchado el evangelio, porque hay sembradores. Así es que Dios necesita sembradores. Sembrar en tu vecindario. Dile a alguien de Cristo. No tengas vergüenza. No escondas la Biblia. No aparentes. Sé sincero y dile: yo soy cristiano y yo puedo decirte cómo puedes tener salvación. Sembrar en tu lugar de trabajo. Igual. No tengas vergüenza. Cuando vas a comer, inclina tu rostro, dale gracias a Dios, aunque sea un momento, pero que sepan que tú eres un creyente. Y te preguntarán: ¿y eso qué? Soy cristiano y yo puedo mostrarte cómo tú puedes tener salvación y vida eterna. No seas de la secreta, ni camaleón, que están de un color aquí y de otro color allá. Hay que ser sinceros, hay que ser claros y hay que ser, hermanos, sembradores. No solamente en tu vecindario, sembrar en tu escuela, joven, señorita. También tenemos jóvenes que se avergüenzan de ser creyentes. Entran a la escuela, se revuelven con cualquier amistad, dicen los mismos chistes, hacen más cosas, pero allí tiene que haber alguien que diga y se pare: yo soy un cristiano, y sea un sembrador de la palabra de Dios. Dios necesita sembradores en todas partes. Dios necesita sembradores hasta lo último de la tierra. ¿Cómo va a pasar eso? De esta congregación debe de haber hermanos que decidan ir a sembrar a las montañas, a los campos, a los montes, ir y poder ir sembrando en todas partes de la tierra. Por eso nosotros nos importa mucho la obra misionera. Por eso tenemos 53 diferentes familias a los cuales cada mes les apoyamos para que ellos sigan sembrando allá en las selvas que están lejanas de nosotros, en los países de otras hablas, de otros idiomas, porque Dios quiere que su palabra se siembre. Así como Él fue el sembrador de la buena semilla, hacen falta sembradores de la buena semilla. Entonces Cristo siembra la buena semilla, que es la palabra de Dios no adulterada. Segundo lugar, el enemigo siembra su propia semilla. Y ahí viene el problema. Este Satanás no se quedaría contento, ni tampoco en paz, sin hacer su trabajo. Mateo 13:25. Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo, hermanos, es Satanás, y él nunca duerme. Su dominio son las tinieblas. Él es el que trabaja en la oscuridad. Por eso tú notarás que dice la Biblia que él sembró la mala semilla. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo la sembró? Cuando todos dormían, cuando es la noche, porque él es el amo de las tinieblas. Él hace las cosas en la oscuridad. Y él aprovechó ese tiempo y sembró la mala semilla.
en aquellos corazones que ya habían recibido la semilla. Entonces, al contrario de Jesucristo, Satanás siembra el pecado en el corazón de la gente y lo hace en la oscuridad. Cristo siembra la vida abundante, pero Satanás siembra el pecado. Por eso, hermano, hay tanto problema en muchos creyentes, porque Satanás lucha para poder arrebatarles la fe con el pecado. Porque las tinieblas son cómplices de la maldad. Él es el engañador que siembra la mala semilla, porque él también quiere las almas y las quiere arrastrar a como él quiere. Por eso trabaja arduamente en meter dudas en el corazón del que ha creído para convertirlo en cizaña. Hace tiempo conocí a Martín. Este es un hombre que yo le hablé del evangelio y le expliqué la salvación. Y él gustoso abrió su corazón y le pidió a Cristo que le salvara. La semana siguiente yo regreso después de llamarle y después le dije: Martín, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Tú la semana pasada tú fuiste salvo, recibiste al Señor, ¿qué piensas de ello? Dijo: no, mira, es que vino mi primo y me dijo que yo no puedo ser salvo nomás por creer, que eso es algo que es muy, muy fácil. Es que me dijo: no, Martín, tú necesitas cambiar tu vida. Martín, tú necesitas venir a la iglesia, necesitas diezmar y venir a una iglesia donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Así es que dice: pues mañana voy a ir con mi primo a la iglesia, porque yo quiero saber cómo ser salvo. Y hermano, después de que pasa esto, escucha el evangelio, pero viene el enemigo, siembra la mala semilla y se convierte en cizaña. Y están mucha gente convertidos en cizaña. Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Por eso dice Juan 10:10, su trabajo de él es matar, es destruir, es hacer daño. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Satanás, hermano, no tiene compasión cuando hiere, cuando hace maldad, cuando hace que la gente, hermano, se caiga en el pecado. Él no tiene compasión. Él no se duele ni un poquito cuando ve a alguien que destroza un matrimonio, una familia. Él está contento. Satanás es el enemigo más acérrimo de nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Es el segundo personaje que más poder tiene en este mundo, aparte de nuestro Dios. Por esa razón, él fue lanzado fuera del cielo, porque Satanás se enorgulleció y dijo: yo subiré hasta lo alto, yo me sentaré en el trono de Dios, yo seré el Altísimo. Y él quería ser como Dios, y esa fue la razón que fue derrumbado y fue tirado hasta el piso. Y desde entonces él está condenado para un día estar en el infierno. Pero la gente piensa que Satanás va a ser el jefe del infierno. No, él va a ser el que va a ser más castigado. Y piensa que va a andar con un tenedor y le va a andar picando a las personas para que se metan más al fuego. No, él es el más culpable. Dios preparó el infierno no para la gente humana, sino para Satanás y los miles de ángeles que le siguieron para poder estar con él. Pero por causa de aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que dicen: yo no creo en esa solución, yo no creo en Cristo por la fe, entonces definitivamente tendrán que ir a dar a este lugar que Dios no quiere. Te lo advierto, porque Dios quiere salvación de cada persona. Pero lo que envía a las personas allá no es Dios, como hay gente que dice: ¿a poco un Dios tan amoroso puede ser capaz de mandar a sus hijos al infierno? En primer lugar, Él jamás mandará a sus hijos al infierno, sino que Él mandará a los incrédulos al infierno. Tendrá que ser así. Escogen por su propia voluntad. Muchas veces hemos escuchado: sí, yo creo todo lo que tú dices, pero decido quedarme así. He hablado con personas que tienen problemas, hermano, lo que es a veces, y esto nosotros no tenemos absolutamente nada que criticar, ni acusar, ni condenar a las personas que tienen desviaciones sexuales. Pero yo he hablado con muchos de ellos, y lo primero que me dicen es que yo no puedo tener salvación.
Y yo digo, ¿por qué? Porque en ese libro que tú dices, dice algo cosas. Dije, ¿qué dice? Dios te ama. Lo que dice es que Dios amó tanto al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pero es que hay pecados que son más diferentes. Cristo perdona todo pecado. Y en un final, después de escuchar, dan gracias. Encontré 2 varones junto allí. Gracias por enseñarnos, pero queremos quedarnos como nosotros, como estamos, porque nos gusta la vida que vivimos. Y sabemos que si nosotros creemos en lo que tú nos dices, tendremos que cambiar. Entonces mira cuánto vale la salvación para una persona, hermano. El seguir la vida que llevan. Y no solamente estaba hablando de eso, está hablando acerca también del alcoholismo. Estoy hablando acerca de lo que es cualquier pecado de inmoralidad, donde la gente prefiere escoger su pecado que escoger a Cristo. Entonces el infierno no fue creado para la humanidad, fue creado para Satanás, porque él se rebeló contra Dios y sus demonios. Pero definitivamente Satanás quiere llevar a cuantos más puede al lugar de fuego donde nunca se apaga, donde el Seol nunca dice basta, y donde el gusano está siempre vivo y atormentando por los siglos de los siglos. La solución es Cristo. Pero Satanás siembra su semilla y la pone para que la gente pueda tener un día, quizá una esperanza. Escúcheme, el purgatorio no existe en ninguna parte. No es una escala. No es como dice, todos tendremos una oportunidad. No. Si usted lee el capítulo 16, allí de Lucas, usted entenderá que la persona que se va sin Cristo llega a un lugar donde la llama nunca se apaga y nunca más puede salir de ahí. Pero usted ve a aquella persona que confía en el Señor, en el seno de Abraham, en el paraíso, donde goza ahora de las mieles de lo que es la eternidad. Y la Biblia dice que hay una cima en medio, la cual no se puede cruzar. Ni los que están allá pueden pasar para acá, ni los que están acá pueden pasar para allá, porque la decisión está en vida. Hoy que tienes vida, cuando llega la muerte nada se puede hacer. Le pregunté a mi cuñado, un doctor inteligente, profesionista, que siempre discutíamos de esas cosas. Si tú murieras hoy, ¿estás seguro que irás al cielo con Dios? Dijo, no es suficiente con una vida. Hay que vivir más vidas y mejorar. Eso es lo que se llama la reencarnación. Es una doctrina perversa también del demonio. Yo le dije, ¿tú creías si te leo un pasaje de la Biblia? Digo, pues lo creo. Creo la Biblia, creo también el Corán, creo también el Zafán y todas otras cosas. Pero creo la Biblia. Yo le mostré el libro de Hebreos capítulo 9, 27, donde dice la Biblia, porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Se derramaron sus lágrimas y yo entiendo por qué, porque su hijo acaba de ser muerto a balazos. No hay otra oportunidad. No, hermano, es semilla del diablo que hay otra oportunidad. Muchos quieren enfrentar el juicio a ver si Dios les perdona en aquella vida. Hoy es el día de salvación. Por eso el sembrar la semilla pura del evangelio es importante. Porque el ladrón viene para destruir, para matar, mas el Señor Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, todo aquel que rechaza la gracia de Dios en Jesucristo es cizaña. Por lo tanto, acabará en lugar de tormento donde el fuego nunca dice basta. Es que Cristo es el que siembra la buena semilla. El enemigo también siembra su propia semilla. Y por último vamos a ver que Cristo será el que arranque la cizaña y el que coseche el trigo. Versículo 30 de Mateo 13 dice así. Bueno, dice desde el 28 para que nosotros podamos entender. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos acerca de la cizaña? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla. Pero recoger el trigo, ¿dónde, hermanos? En mi granero.
Entonces en el versículo 28 vimos cómo Cristo responde: ¿quién es el que sembró la cizaña? Un enemigo. Los enemigos del evangelio están sembrando la cizaña. Y enemigos del evangelio son todos aquellos que no creen que Jesús es Dios. Todos aquellos que creen que un día van a ser dioses ellos mismos. Todos aquellos, hermanos, que enfatizan los dones que ellos mismos tienen en lugar de enfatizar el amor de Cristo. Es una semilla pervertida. Los hombres, dice aquí, que quieren arrancarlos, pero el versículo 29 les dice que no es trabajo de ellos. Por eso el trabajo del cristiano, hermanos, no es andar revisando quién es trigo y quién es cizaña. Usted y yo no tenemos absolutamente nada que ver y criticar a aquel porque mira lo que está haciendo. Ese no es nuestro trabajo. Porque escúchame, dice la Biblia que cuando comenzaron a dar frutos, entonces comenzaron a crecer la cizaña y el trigo. Y los discípulos o los segadores dijeron: arrancamos la cizaña. Dice: pero ¿sabes cuál es la cizaña? Pues no estoy seguro. Puedes arrancar también el trigo, porque es tan parecido. ¿Ves? Entonces el cristianismo es así. Tú puedes ver a alguien que es tan parecido, tan buen cristiano, tiene muchas cualidades, pero a lo mejor es cizaña, porque está en el corazón. Y el único que mira el corazón es el Señor. Entonces tú y yo no sabemos, ni debemos de catalogar, ni debemos de criticar, ni debemos de estar el poder señalando de que mira nomás, ni cristiano ha de ser. Porque así son muchos, ¿verdad? No, ni ha recibido a Cristo porque mira cómo vive. Hermano, nadie sabe. Hemos visto muchos buenos cristianos que se ven en apariencia y han caído muy feo. Han hecho cosas que tú ni siquiera te imaginas. Tampoco decimos que son cizaña, tampoco decimos que son trigo, porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sembrar. Nuestro trabajo es sembrar, buscar la tierra, ir y tirar la semilla, y el que reciba la salvación por la gracia del Señor, qué bueno, y el que la rechace o no lo reciba, Dios que se encargue, porque en un final es Cristo el que va a hacer la cosecha. Así es que veremos el trabajo del Señor Jesucristo, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 14. Esto es el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga y Él va primeramente a cortar el trigo para llevarlo a su granero. Apocalipsis 14, versículo 14. Observa, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, y tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Recuerda que el Señor Jesucristo vendrá con las nubes y vendrá con poder y gloria como el Rey de todos los reyes. Esta es la venida del Señor Jesucristo que se menciona en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Dice: del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega. La palabra siega se utiliza para poder cosechar el fruto del trigo, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Ahí es el momento entonces que es recogida lo que es el trigo, lo que es el fruto. Y esa es la venida del Señor Jesucristo, que arrebata a todo aquel que ha creído en Él por la gracia. ¿Estamos bien? El versículo 17 encontramos la vendimia de la cizaña. Primeramente la siega del trigo y después la vendimia de la cizaña. Nota que estos que han recogido el trigo, ellos no agarraron nada de la cizaña, porque ellos sí saben qué es lo que deben de cosechar. Versículo 17: y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda,
diciendo: mete tu hoz aguda y mira la diferencia. ¿Y qué? Y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar, escúchame, de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar hasta la ciudad, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Escúchame la diferencia. Entonces, el Señor primeramente viene y ciega la tierra, que la ciega es cosechar el fruto del trigo y guardarlo en su granero, como lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. Pero después viene el otro, y esta hoz viene para vendimiar. Vendimiar, hermano, quiere decir que van a agarrar todas esas uvas para poder hacerlas jugo. Ni siquiera un fruto, sino que es para hacerlas jugo. Y mira la maravilla que dice la Escritura, que todas esas uvas fueron puestas y pisadas por los caballos hasta que salió la sangre, hasta los frenos de los caballos. Entonces, si tú conoces un caballo, entenderás como el freno del caballo viene como aquí. ¿Y por cuántos estadios dice ahí? ¿Cuántos? 1600 estadios. Entonces tú imagínate, 1600 estadios llenos de sangre en el lagar de la ira de Dios. Por eso tenemos que sembrar, porque mucha gente estará allí, porque la cizaña será vendimiada. Dios tiene en su plan, y Él sabe cuándo será esto. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no debemos de estar catalogando, como dije, tampoco el poder dudando. Nuestro trabajo es simplemente sembrar. Porque un día, aunque alguien piense que esto es una historia, esto es verdad lo que va a pasar. El futuro que Dios escribió en Apocalipsis está escrito con letras de oro y va a pasar. Así es que hay un peligro. Por eso yo repito, hermano, cada vez que termino el mensaje, si hay alguien que no tiene seguridad de salvación, no dudes. Abre tu corazón, recibe a Cristo y no estés confiando en tus propias obras, tus propios pensamientos, en tus razonamientos. Como dice la gente, ¿a poco? Es que así dice la Escritura. ¿A poco solamente con eso? ¿A poco lo otro? ¿A poco aquello? Bueno, es lo que dice la Escritura. Por eso una vez más repito, si hay alguien aquí en este lugar sentado en una banca y usted dice: yo no tengo esa seguridad de que si viene Cristo a la ciega y yo no me voy con Él, no tengo esa seguridad, usted necesita la salvación hoy, porque si no se quedará. Y después de eso, si usted ve el capítulo 15, viene lo que es la ira de Dios, en verdad, para la gente aquí en este mundo. ¿Y sabe cuáles son uno de los hechos de la ira de Dios? Es que un día el sol va a quemar a las personas con fuego, a los que sobrevivan de esta clase de vendimia que está diciendo aquí la Escritura. Por eso dice la Biblia: si alguien rechaza mis palabras, yo no le juzgo. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero.